cualquier persona va al banco que está un poco extraviado con las cosas, del banco no salen de donde están metidos para explicarlo. Llega uno de último y estás tú solo, no te atiende. O pasaron 15 días y no me habían dado la hora. Por tener la cuenta al descubierto te quitan todos los meses 35 euros. Esto seguro que les suena mucho. Son algunas de las quejas de usuarios de la banca. ADICAE, la Asociación de Usuarios de Bancos, de Cajas y de Seguros, ha interpuesto aquí en Canarias hasta 186 reclamaciones, 42 de ellas han resultado a favor del consumidor. Bueno, enseguida abordamos este complejo asunto de la banca. Muy buenas tardes a todos. El caso es que en unos minutos el Congreso de los Diputados será una de las paradas de directo en el informativo de hoy. Está a punto de votar Silvia Mascareño ahí en el Congreso de los Diputados una prórroga, Silvia, a la reconstrucción y las ayudas para damnificados por la erupción en La Palma. Sí, porque el Congreso convalida el decreto anticrisis para paliar los efectos de la guerra en Ucrania, que incluye también prorrogar las ayudas para los afectados por el volcán de La Palma, decreto que saldrá adelante, salvo sorpresa, justo antes de que Sánchez suba a la tribuna para su primera comparecencia parlamentaria de 2023. Sigue preocupando a vecinos y agricultores el trazado de la nueva carretera de la costa en Tasacorte. La primera fase podría abrirse en abril y para la segunda confían en que cambien el trazado para que afecte lo menos posible a edificaciones y a cultivos que sí que se salvaron de la lava. Se amplían hasta el 30 de junio los vuelos directos entre La Gomera y Gran Canaria. 4 conexiones diarias, más de 4.000 plazas mensuales entre ambas islas, gracias a un acuerdo entre el Ministerio de Transportes y el Gobierno de Canarias. Así suena el momento de la demolición de la torre de 15 metros de la terminal de cruceros que está en el puerto de La Luz y de Las Palmas. Es un paso más para acabar con la antigua estación marítima. La nueva terminal de pasajeros va a comenzar a construirse a partir del mes de marzo y espera acoger a unos 5.000 cruceristas cada día. Y así como están viendo, detenía la Policía Nacional a uno de los 4 ocupantes de un vehículo que perseguía desde el Parque Santa Catalina, en la capital Gran Canaria, hasta ese barrio de Cruz de Piedra. En la huida se produjo un atropello. Nos vamos a ir en directo en unos minutos para contarles la última hora de este suceso. Y aquí en Los Cristianos, en el sur de Tenerife, la Policía Nacional ha recuperado un bolso robado a una ciudadana alemana con más de 18.000 euros en su interior. También han detenido al presunto autor de los hechos, que habría huido escondiéndose en un hotel de esta zona. Gris en concierto los días 27 y 28. Gris, el icono de una época y de la juventud de muchos de nosotros, entra este fin de semana en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria. La Banda Sinfónica Municipal de la ciudad va a rendir homenaje a este clásico del cine musical bajo la dirección de Daniel Abad y los arreglos de Germán Arias. Cantantes canarios darán vida a los personajes sobre el escenario del Pérez Galdós. Gris. Buenas tardes. Mañana vamos a tener un tiempo muy parecido al de hoy. Vamos a poder disfrutar de amplios ratos de sol en todo el archipiélago. El problema va a ser el viento. Se va a intensificar al final de la tarde. Aparecerán intervalos y rachas fuertes en muchas zonas de las islas y también en el mar. Hay aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología por fenómeno costero, que va a ser viento en parte del archipiélago, y también por viento fuerte, rachas que podrían superar los 70 kilómetros por hora en parte de la isla de La Palma, principalmente en el municipio del Paso. Bueno, vamos a empezar con la sanidad. Caótico es como definen los trabajadores de urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria la situación que vive el servicio. Esto ha obligado a 50 pacientes a permanecer en los pasillos a la espera de planta, de poder ser hospitalizados. Este lunes se llegaron a acumular más de 100 personas pendientes de ingreso y, según los profesionales, llevan años advirtiendo del repunte de infecciones respiratorias en esta época del año, que en esta ocasión bate todos los récords. Desde la Consejería de Sanidad reconocen que el Insular es el centro con mayor presión, pero esperan poder recuperar la normalidad a lo largo del día de hoy. Reiteran que la asistencia está garantizada en todos los hospitales públicos de Canarias. Unas imágenes, yo te diría que incluso por momentos hasta dramáticas, ¿vale? Que infringen la dignidad de los pacientes por un lado y dificultan
muchísimo la labor asistencial. Se han visto números como antes no se habían visto. Esto que ha conllevado una saturación excesiva, ya no solamente de espacio, que los pacientes han tenido que ocupar pasillos que no están habilitados para eso. Hasta 7 ambulancias estaban paradas a la espera de poder descargar a sus pacientes, y entonces, porque no habían camilla, no había espacio donde recibirlos, con lo cual se supone que hay 7 ambulancias menos en la ciudad. Bueno, ahora mismo está en marcha, están viendo de hecho aquí imagen en directo de la señal que nos llega del Congreso de los Diputados. Hay actividad ahí en la tribuna de oradores porque en minutos se va a votar. Ahora están con el Estatuto del Artista, pero en cuestión de minutos se va a votar ahí, en la carrera de San Jerónimo, el paquete, el decreto que regula el paquete de ayudas que entró en vigor el 1 de enero para satisfacer o paliar en la medida de lo posible los efectos de la guerra de Ucrania en la economía. Silvia Mascareño, en ese mismo decreto hay medidas importantes que afectan, son específicas para Canarias. Sí, porque ese decreto con medidas anticrisis para paliar los efectos de la guerra de Ucrania incluye también prorrogar algunas de las ayudas para los afectados por el volcán de La Palma. Ese decreto, salvo sorpresas, va a salir adelante gracias al apoyo del bloque de la investidura y también con la abstención de PP, Ciudadanos y Vox, que consideran que esas medidas llegan tarde y sobre todo que llegan mal, que son insuficientes. Un decreto que se aprobará en apenas unos minutos y justo después veremos subir a la tribuna al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que será su primera comparecencia parlamentaria de este año. El tercer paquete de medidas frente a la crisis derivada de la invasión de Ucrania sale adelante en el Congreso. Incluye el cheque de 200 euros para familias vulnerables, la rebaja del IVA alimentario, la suspensión de los desahucios o la bonificación al transporte. Además, se convalida el decreto aprobado en diciembre que prorroga las ayudas para La Palma. Seguimos comprometidos desde el Gobierno con los afectados por la erupción del volcán. Estaremos allí. Yo mismo estuve la semana pasada hasta que se reconstruya el último proyecto de vida. Un decreto que se queda corto, según Coalición Canaria. La Palma necesita certeza, no necesita decretos con fecha de caducidad. Necesita un plan de reconstrucción a años vista. La oposición ha vuelto a acusar al Gobierno de falta de diálogo y de abusar de la vía del decreto. A Sánchez le va cualquier medio y explica lo inexplicable. Y el empeño que tiene, sobre todo, por seguir gobernando a golpe de decretazo. Lo que hoy nos traen no es una bajada de impuestos, sino un relato. Ustedes lo que traen hoy es la apariencia de que bajan los impuestos. El Real Decreto número 20 de los aprobados en 2022, lo que da buena cuenta del abuso por parte del Gobierno de Sánchez de esta figura legislativa y el ninguneo a las Cortes Generales. Mientras los socios de Gobierno aseguran que son decretos necesarios en este contexto. Hoy convalidamos, hay que decirlo así, medidas de la dignidad, medidas que defienden la vida y la dignidad de las personas. También se ha votado el decreto de ley de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación y protección social de las personas artistas. Esta tarde comparece Pedro Sánchez, hablará de nuevo de las medidas anticrisis ante el Pleno y explicará el contenido de los recientes consejos europeos. Una generalización de los incentivos a toda la población. Sánchez llega aquí al Congreso de los Diputados después de presidir un Consejo de Ministros que ha aprobado hoy los nuevos planes hidrológicos que han provocado una nueva guerra del agua entre comunidades autónomas. Pero un Consejo de Ministros que se ha dejado en el tintero una medida reclamada por el sector energético en las islas, el Plan de Ordenación Marítima que regula dónde se puede y dónde no se pueden ubicar las plantas offshore. Y es que esas plantas offshore tienen muchísimo potencial, sobre todo ahí, en el archipiélago. Aprobar un plan de ordenación del espacio marítimo en España es una de las demandas de Canarias. Con él se podría comenzar a instalar parques de eólica marina flotante. El archipiélago cuenta con varias ubicaciones perfectas para instalar estos parques offshore, 50.000 metros cuadrados de zona marina que no entrarían en conflicto con otras actividades marítimas. Gran Canaria podría ser la isla más idónea y por lo tanto la primera en implantar este sistema de generación de energía 100% renovable. Con la propuesta que hacemos desde Canarias, desde el Gobierno de Canarias y del Cabildo de Canarias, se garantiza la energía suficiente que necesita Gran Canaria. Desde la Patronal de Energía Eólica de Canarias aseguran que antes es necesario preparar las herramientas suficientes para gestionarla. De almacenamientos, de bombeos, de baterías y de todo tipo de tecnología y Big Data.
La principal batería de almacenamiento ya está en marcha, es el Salto Chira-Soria, porque ante un terreno limitado, los parques offshore ofrecerían al archipiélago la oportunidad de ser un referente a nivel mundial. Bueno, vamos con otro asunto. El Gobierno ha admitido la dificultad para ejecutar los fondos Next Generation, las ayudas europeas. Aún así, asegura que Canarias está por encima de la media española en ejecución y tramitación de esos fondos. El Ejecutivo confía en que Europa reconozca la complejidad de los expedientes y que amplíe el plazo más allá de 2026. Por otro lado, la Consejería de Hacienda ha presentado un manual sobre la legislación europea aplicada a las RUP, a las regiones ultraperiféricas, y precisamente Román Rodríguez, titular de la Consejería, defendía la figura del AIEM, que aplica impuestos a la importación de productos agrícolas o industriales cuando entran en competencia con producciones locales. Yo voy a defender el AIEM como un instrumento de protección de nuestra agricultura, de nuestra ganadería y de nuestra industria. Y afirmo que la evolución de los precios de la cesta de la compra no están impactados de forma sensible por el AIEM. Una multa de 57 millones de euros es la sanción que le impone la Inspección de Trabajo a la empresa de reparto Globo por dar empleo a falsos autónomos y también trabajo irregular a personas extranjeras. En España hay más de 37.000 trabajadoras y trabajadores afectados y Globo acumula ya más de 200 millones de euros en multas. Según los sindicatos, la ley Rider se está quedando corta. No es la primera vez que las empresas de reparto reciben multas por no regularizar a sus trabajadores. En este caso, Globo Madrid ha sido sancionado con 57 millones de euros. Ninguna empresa en España, por muy grande o pequeña que sea, va a quedar al margen de la ley. Que yo espero y deseo que en este caso se aquiete la empresa y cumpla. Se han descubierto falsos autónomos y más de 800 personas migrantes trabajando de manera irregular sin los permisos. Optan por un tipo de trabajador precario o vulnerable. En este caso, estamos hablando de que la mayor parte de los trabajadores que están en estas plataformas digitales son personas inmigrantes. A pesar de la aprobación de la ley Rider, los sindicatos consideran que es insuficiente. No nos queda más remedio que pedir al Gobierno que legisle o plantee en el Congreso de los Diputados una legislación que modifique la ley Rider, que sea mucho más contundente contra esas empresas. Para ellos es intolerable que las sanciones estén por debajo de lo que cuesta mantener a un trabajador de manera regularizada. Hola, ¿qué tal, Víctor? Pues multas a la banca es lo que piden muchos usuarios. Durante todo 2022, los usuarios de entidades bancarias se quejaron mucho y sobre todo por el alto precio de las hipotecas, los intereses y de las comisiones bancarias, a pesar de que los bancos cada vez prestan menos servicios. Se prevé que este tipo de reclamaciones vaya en aumento aún más este año. Cualquier persona va al banco que está un poco extraviado con las cosas y va y no tiene quien le explique. Vamos, por ejemplo, a otro banco y como no es el nuestro, nos han cobrado más. Los bancos están funcionando mal. Todas estas quejas están recogidas en la memoria de 2022 de ADICAE, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros. Temen que se incrementen este año, sobre todo las dificultades para abonar las hipotecas. Pagaba 200 y pico y de repente se lo subieron al triple de precio. Yo siempre he vivido que me ha dado el dinero para llegar a fin de mes, pero ahora no me llega. Nos están llevando a coger préstamos. A las consultas y quejas sobre las hipotecas le siguen cuestiones sobre consumo en general, ahorros, seguros y las comisiones de los bancos, que se han incrementado hasta un 40%. El servicio que se presta desde la banca es deficiente, pero es que además estamos pagando más por ello. Dicen que cierra a la 1 y como no hay nadie o a lo mejor llega uno de último y estás tú solo, no te atienden. O pasaron 15 días y no me habían dado la hora. Por tener la cuenta al descubierto te quitan todos los meses 35 euros. ADICAE interpuso 186 reclamaciones en Canarias en 2022, de las que ya se han fallado 42 a favor del consumidor. Y en Tenerife, la Universidad de La Laguna está llevando a cabo desde este martes una jornada puertas abiertas para dar a conocer a las nuevas generaciones las titulaciones que se van a ofertar de cara ya para el próximo curso académico.
Una cita que recupera su presencialidad y lo hace después de más de 2 años, celebrándose de manera telemática y con motivo de la pandemia. Esta jornada de puertas abiertas estará funcionando hasta este mismo viernes y se espera que por ella pasen aproximadamente unos 9.000 alumnos, eso sí, la mayoría procedente principalmente del bachillerato o de ciclos superiores. Para facilitarles esa decisión, la Universidad de La Laguna ha organizado varias charlas impartidas, eso sí, por profesores de esta institución de una duración aproximadamente de media hora. Una oportunidad sin duda para tener más detalles sobre el título universitario que queremos estudiar. Me parece muy interesante, la verdad, porque es una oportunidad que tenemos los estudiantes de poder conocer a lo que nos vamos a enfrentar. Una experiencia que no era la que yo me esperaba. Yo esperaba esto mucho más pequeño, no un ambiente tan familiar. Nos informan sobre las asignaturas que tenemos y todo lo que vamos a dar realmente en menos de un año. Estoy mirando la nueva carrera que hay aquí, la de Ciencias y Deportes, que me gustó. Esta es una de las consignas de estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad Complutense de Madrid y que dedicaban a la presidenta Díaz Ayuso por su reconocimiento como estudiante ilustre de esta universidad pública. Los manifestantes pretendían colocarse a la puerta de la Facultad de Ciencias de la Información, donde se estudia periodismo, pero el dispositivo policial lo impidió. Porque consideramos que el nombramiento de Isabel Díaz Ayuso como alumna ilustre es un insulto a toda la comunidad educativa. Es increíble que la principal universidad pública de Madrid dé un premio a la capitana de los recortes, a la responsable de la destrucción también de la sanidad pública, de todos los servicios públicos. La Asociación Rescate Canarias ofrece comida a unas 450 personas, eso cada día, en la capital Gran Canaria. Esta ONG se fundó en 2005 y vivía de las donaciones. Hasta que hace 3 años recibió la primera subvención pública, una partida de 50.000 euros que les ha permitido cubrir también las necesidades de aseo y de cuidado personal de las personas a las que atienden. Rescate Canarias abre este comedor cada día a unas 150 personas de Las Palmas de Gran Canaria y también cocina para llevar alimento a otras 140 familias. Está completita, tiene aceituna, cebolla, tomate. Necesitamos tener un trato cercano para que la persona también se sienta a gusto donde está, ¿no? Hay problemas de adicciones, problemas de soledad, falta de habilidades sociales, hay un montón de razones que llevan a la persona a una situación de pobreza extrema. Esta asociación se fundó en 2005 con donaciones de particulares y empresas. Hace 3 años recibió la primera subvención pública que les ha permitido ofrecer también servicio de aseo y cuidado personal. Nosotros hemos siempre estado buscando un apoyo, ¿no?, de organismos y demás, porque pensamos que esto es algo parte de ellos también, no es parte solo de nosotros, es parte de la sociedad. El informe AROPE dice que casi el 35% de la población canaria vive en riesgo de exclusión social. Cuando nosotros llegamos había 5.500 familias protegidas, a día de hoy hay más de 50.000 familias protegidas en Canarias, sin embargo vemos como aún es insuficiente. Canarias cuenta este año con 30 millones de fondos estatales, 5 menos que en 2022, para combatir la pobreza. Continúa el juicio contra un hombre que está acusado de haber asesinado a su tía, una mujer de 82 años en el municipio tinerfeño de La Laguna, en mayo de 2021. El jurado está intentando aclarar si la víctima pudo defenderse, como dice la Fiscalía, o si por el contrario todo ocurrió de manera imprevista. Hoy han comenzado a declarar los testigos y también los peritos de la causa. ¿Usted sabía que en marzo Josefa había denunciado a su sobrino para echarlo de la casa? Sí, ya lo había denunciado, no sé si 1 o 2 veces. Se robé las sábanas y vimos vimos allí algo enrollado, pero cuando lo desenrollamos era el cuerpo de la señora. Tenía golpes en la frente bastante evidentes y después 3 puñaladas, 3 cortes compatibles con puñaladas en el pecho. Tras la decisión de la jueza de enviar a Dani Alves a prisión sin fianza, el futbolista ha cambiado de abogado. Alves dice que quiere reforzar su defensa con un especialista en derecho penal. El bufet que dirige Cristóbal Martel, por cierto, abogado canario, será quien representa al presunto agresor sexual. Desde el gobierno catalán dicen que este caso demuestra que ya se ha acabado la impunidad con la que contaban algunos personajes públicos.
el missatge és molt clar. Sigui qui sigui el presumpte agressor sexual, la violència sexual no queda impune, i això és possible perquè hi ha lleis, perquè hi ha protocols que protegeixen a les víctimes, i perquè en aquest cas concret la discoteca on van succeir els fets va aplicar de manera adequada i sense adoptar-ho el protocol contra els assetjaments i les agressions sexuals en espai d'oci. La Guardia Civil está investigando a un hombre por publicar varios anuncios en una página web nacional de contactos en la que ofrecía servicios sexuales de una mujer sin su consentimiento, y esto en la localidad de Corralejo. Tiene más datos Mari Asensio. La denunciante se había negado a mantener una relación sentimental con el acusado, que había sido pareja de la hermana de la víctima, según ha informado la Guardia Civil. En los mensajes publicados, el hombre de 37 años aportaba fotografías extraídas de una red social y el número de la víctima, quien comenzó a recibir llamadas y mensajes solicitando sus servicios sexuales, pero además él se puso en contacto con otros hombres haciéndose pasar por la denunciante para que le enviaran fotografías íntimas que llegaban al número de la mujer. Durante la investigación, entre junio y septiembre de 2022, la víctima también sufrió acoso por parte del denunciado en Corralejo, quien ahora está acusado de varios delitos, entre ellos de coacciones y contra el honor personal. Primer día de la huelga en la historia, por cierto, de los letrados de la Administración de la Justicia en España. Según el Colegio Profesional, el paro indefinido ha tenido un seguimiento casi mayoritario, el 81%. Su principal reivindicación es el aumento salarial mermado, dicen, desde el año 2009. Más salario en función del aumento de competencias asumidas es su principal reivindicación. Carga importantísima de trabajo con una responsabilidad muy importante, y lo que queremos es que haya una adecuación salarial en función de las competencias que hemos asumido. Hoy no se han podido celebrar la inmensa mayoría de las vistas y señalamientos celebrados, por decirlo así. Hablan de un seguimiento de huelga de un 81% en la que también reivindican poder representarse a ellos mismos. Es como si a los directivos de una empresa los representara el comité de empresa. Eso es lo que nos está pasando. Y piden la retirada del secretario de Estado por comentarios de este tipo. Esta huelga indefinida no tiene ningún motivo laboral, tiene claros motivos políticos, por su, permítanme que lo diga, endiosamiento. Que no tiene nombre, nosotros no somos políticos. Nosotros estamos defendiendo, somos asociaciones. Que somos unos golpistas, y yo pienso que no son términos. Mientras el gobierno asegura que trabajan para revertir recortes del pasado. Incrementos salariales y al mismo tiempo también una mayor oferta de empleo público, que en el caso además de la Administración de Justicia se completa con una serie de reformas legislativas que están en tramitación en estos momentos. Su paro, afirman, podría provocar la suspensión de entre 8.000 y 10.000 juicios diarios. Son imágenes del primer pleno del nuevo Tribunal Constitucional, ya renovado con la mayoría progresista en activo y que se celebraba esta mañana. Han avalado las abstenciones de los magistrados Juan Carlos Campo y Laura Díez para determinados asuntos, como por ejemplo la ley del solo sí es sí, los recursos presentados, la reforma laboral y el 25% del castellano en las aulas catalanas. A su vez, se ha designado ponente para que lleve a un próximo pleno su propuesta sobre recusaciones que están pendientes de Vox contra el propio presidente del Alto Tribunal, Conde Pumpido, Campo, Díez y María Luisa Segoviano. 160.000 personas en Canarias se benefician del plan para acercar la administración a los vecinos de los municipios que están menos poblados. Hoy el proyecto llega a Alagero, en La Gomera. Mónica Darias. La Casa de la Cultura en Playa de Santiago, en Alagero, acogió esta mañana la presentación de la campaña La Administración cerca de ti. Una campaña del Ministerio de Política Territorial que, a través de la Delegación Insular del Gobierno, quiere facilitar que los habitantes de los municipios de entre 500 a 8.000 tengan que desplazarse y puedan realizar los trámites de la Administración desde sus localidades de residencia. Una acción con la que se pretende también crear un espacio de cooperación e interacción con los usuarios para futuras actuaciones más específicas, dependiendo de las particularidades del territorio. En La Gomera, buenas noticias porque mejora la conectividad. Los vuelos directos con la isla de Gran Canaria se van a prolongar, al menos hasta el próximo 30 de junio. Patricia Clemente, se mantienen, por lo tanto, las 4 frecuencias diarias. Sí, el Ministerio de Transporte financiará los vuelos diarios entre La Gomera y Gran Canaria hasta el próximo 30 de junio, lo que supone 4 conexiones diarias y 4.000 plazas
entre ambas islas cada mes. Un marco de colaboración que además habla de una ruta que tiene obligación de servicio público. Además, según AENA, este recinto aeroportuario es el que mayor incremento porcentual tuvo el año pasado, en gran parte gracias a esta conexión. Un acuerdo positivo no solo para La Gomera, sino para la cohesión territorial de Canarias. Con esta segunda modificación, casi 2,8 millones de euros de inversión por parte del Ministerio de Transportes y bueno, es cumplir ese compromiso con los habitantes de La Gomera y esa demanda que siempre han tenido de mantener esa conexión que no se presta libremente por el mercado y por eso hay que establecer una obligación de servicio público. Los 4 detenidos del velero Mambo, ahí lo tienen, que se dirigía a Canarias con 2.500 kilos de cocaína procedente del Caribe, están en prisión provisional a la espera de juicio. Es el resultado de una operación conjunta entre Vigilancia Aduanera y la Policía Nacional tras un complicado abordaje en alta mar. Fue la navegación y el comportamiento de los tripulantes lo que levantó las sospechas sobre el contenido de este velero. Bueno, ha habido más operaciones policiales. Hoy mismo, en la capital Gran Canaria, se ha producido una persecución que empezaba en el Parque Santa Catalina y Silvia Luz acabó ahí donde te encuentras tú, en el barrio Cruz de Piedra. Cuéntanos, Silvia, ¿qué ha pasado? ¿Qué más sabemos? La policía le dio el alto en las inmediaciones de ese parque Santa Catalina porque se habían saltado un stop. Comenzaron entonces una huida por toda la ciudad. Por el camino atropellaron a un hombre a la altura de la calle Rafael Cabrera que circulaba en patineta y que se encuentra hospitalizado con heridas de carácter leve en el Doctor Negrín. Continuaron huyendo y llegaron hasta aquí, hasta el polígono Cruz de Piedra, donde colisionaron con una ambulancia que estaba prestando servicio a una señora. Ahí se bajaron del vehículo y escaparon a pie. Los vecinos colaboraron con la Policía Nacional para ayudarles a encontrarlos, ya que se habían refugiado en un portal dejando tras de sí un reguero de sangre. Finalmente los localizaron en una vivienda donde habían entrado por la fuerza y fueron detenidos. Se desconocen los motivos que les llevaron a realizar esta huida. Silvia Luz, gracias por esa última hora. Y en el sur de Tenerife, la Policía Nacional ha recuperado un bolso robado que contenía, fíjense, más de 18.000 euros de dinero en efectivo en el interior. El presunto autor habría emprendido una huida y se escondió en un establecimiento turístico. Alba Grillo tiene más datos. Los hechos ocurrieron aquí en Los Cristianos cuando esta ciudadana alemana se encontraba en el interior del coche de una amiga. Fue entonces cuando apareció una persona que introdujo el brazo en el vehículo, le sustrajo el bolso y huyó. Los agentes recibieron el aviso y una vez en la zona testigos les indicaron por dónde había huido el presunto ladrón, que se habría escondido en un complejo hotelero. Al percatarse de que la policía estaba en el establecimiento, incluso llegó a saltar varios muros del complejo sin soltar el bolso. Los agentes lograron detenerlo y la propietaria del bolso pudo recuperarlo. En el interior había más de 18.000 euros en efectivo. También en Tenerife arranca un juicio contra un hombre que está acusado de fabricar una bomba casera. Supuestamente la dejó en la puerta de la casa de uno de sus primos. Luego 3 personas resultaron heridas con quemaduras. De madrugada dejaron una caja amarilla en la puerta de su casa. Con la luz del día pensaron que eran herramientas para alguno de sus hermanos. Cuando la abrieron, la onda expansiva les causó diversos daños. La onda expansiva no, y el fuego que se originó, vamos, espantoso. Era un artefacto explosivo casero, llevaba escrito Goya, el apellido de los 3 hermanos. Las cámaras de seguridad grabaron al presunto autor de los hechos. Sorprendidos se quedaron cuando la Guardia Civil les dijo que supuestamente era su primo. Al acusado le piden 33 años de cárcel por estos delitos que se le imputan. Hoy en la sala ha vuelto a negar los hechos. Su abogada pide la libre absolución. Solicita además la nulidad de algunas pruebas como los vídeos que se aportaron. El acusado apuntó que tratan de inculparlo. Tiza sobre la superficie que pone Goya. ¿Eso le pide usted? Según su expareja, el acusado sentía celos infundados. Cumpliendo condena ya por maltrato en Tenerife 2, sostenía que ella mantenía una relación con su primo.
La plataforma de vecinos afectados por la carretera de la costa en Tasacorte, en La Palma, confía en que para la segunda fase de la obra se reconduzca, dicen por fin, ese trazado inicial que pasaría en algunos casos sobre viviendas y sobre cultivos. La plataforma de vecinos afectados por la carretera de la costa en Tasacorte sigue confiando en que la segunda fase de la obra se reconduzca, ya que está previsto que afecte a viviendas y cultivos que sobrevivieron a la erupción volcánica. De hecho, yo quiero citar en este caso las palabras del presidente del gobierno del día de ayer, lunes, en las que hablaba que para buscar consenso siempre había que ceder algo por la parte del gobierno de Canarias, que era algo inevitable. No se oponen a la totalidad del proyecto, incluso han presentado alternativas. Desde la plataforma y los vecinos de la zona han cedido y han tenido la paciencia necesaria y el respeto necesario hacia las instituciones durante estos últimos meses. En este momento estamos esperando respuesta desde el mes de junio. Pero los vecinos siguen en tensión. Es la tercera vez que nos expropia en una carretera que es totalmente innecesaria para mi modo de ver y nos van a dejar absolutamente sin nada y aparte lo que perdimos con el volcán. La primera fase de la obra, de casi 5 kilómetros de longitud y ejecutada por el Ministerio de Transportes, podría estar en servicio a finales del próximo mes de abril. Atención a los cambios en la carretera HI4 en El Hierro. Ya ha comenzado la segunda fase de los trabajos de acondicionamiento de la vía, que van a prolongarse un año. Los trabajos se extienden hasta el Pinar para la ampliación de la calzada, el arreglo de muros y también las cunetas y la instalación de barreras de seguridad y el tratamiento de los taludes. Esta carretera general une los municipios del Pinar, del Hierro, con Valverde. Y así van avanzando al ritmo esperado las obras de demolición de esto que están viendo, que es la antigua terminal de cruceros en el Muelle de la Luz y de Las Palmas. Hoy comenzaban a demoler la torre norte, que tiene 15 metros de altura, donde se encontraba el helipuerto. Esta primera fase comenzó en noviembre, se espera que termine en marzo ya de este año, y después empieza la segunda fase, que consiste en la construcción de la nueva terminal, que espera acoger hasta 1,5 millones de cruceristas cada año. Un edificio que previsiblemente estará acabado y operativo a comienzos de 2025. Seguir acercando, ¿no?, un poco lo que es la zona de cruceros, con un gran palmeral en toda esta zona, conjuntamente con lo que va a ser el gran parque ya que está previsto con el ayuntamiento, en lo que es en la zona que ahora ocupan el PMA y la Cruz Roja, para posteriormente pues tener esta estampa idílica de Las Palmas de Gran Canaria, de Unión de Puerto Ciudad. Bueno, por cierto, que aprovechando que teníamos al presidente de la Autoridad Portuaria en esa cita, de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, él ni desmiente ni confirma si va a formar parte del proyecto de Carolina Darias, como saben, cabeza de lista para la alcaldía en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Se lo hemos preguntado directamente a él, a Luis Ibarra, y nos contestaba esto. Tener a Carolina de alcaldesa me entusiasma. Carolina es una maravillosa candidata a ser alcaldesa, no nos cabe duda que la vamos a tener de alcaldesa, y ahora mismo pues yo sigo focalizado en el puerto con multitud de proyectos. Bueno, y seguimos con el puzzle preelectoral. La voluntad de Podemos Canarias es tener papeleta propia con sus colores en la próxima cita de mayo. La diputada y la consejera del partido, Noemí Santana, confía en que los resultados de las elecciones permitan reeditar el Pacto de las Flores en el gobierno autonómico. Lo que me dice a mí la calle es que ese pacto se va a reeditar. Por nuestra parte, toda la voluntad de que se reedite el pacto. Nosotros en estos 4 años hemos estado bastante cómodas. Creo que hemos sabido gestionar los disensos. Coalición Canaria ha presentado hoy su propuesta Arenarte, se llama. Se trata de hacer murales, instalar jardines verticales o proyecciones audiovisuales, eso en medio de centenar de paredes o muros que están situados junto a solares del barrio de Arenales, en la capital Gran Canaria. Que sea un punto de atracción para el arte, para la creatividad, para las actividades relacionadas con el mundo del arte urbano en la calle. Quiere además participar de la construcción para esa candidatura a la Capitalidad Cultural Europea del 2031. Seguimos, buscar un lugar diferente por donde poder fotografiarse y luego ya
colgar esa fotografía, la experiencia en redes sociales es ya más que una moda entre muchos de los turistas que nos visitan, y son millones al año. En Lanzarote, espacios antes poco conocidos sufren una invasión diaria de personas en busca de esa instantánea que en algunos casos daña el paisaje. La imagen de un famoso en la isla puede tener un impacto incalculable. Siempre pongo el ejemplo del primer ministro británico, que cuando estuvo en la playa de Famara fue portada en distintos diarios británicos y ese impacto era incalculable. Como también son incalculables las miles de fotografías de anónimos que diariamente circulan por la red. Y que sepan captar la esencia de la isla de Lanzarote y llevarla al exterior, por supuesto que suman. Todo suma hasta que los recónditos espacios naturales se vuelven frágiles ante la presencia humana. Que son espacios, sí, hermosos y por eso muy visitados, pero también por esa misma razón deben ser más respetados y tenemos que ser más cautelosos. Ante la búsqueda de la foto original, no solo el medio ambiente corre peligro, las personas también arriesgan su integridad física. Los rincones secretos de Lanzarote, a los que los turistas gustan sacar fotos, ya no son tan secretos ante la demanda de estos espacios, y por motivos de seguridad las autoridades han decidido acondicionar aparcamiento, como es el caso de este lugar que nos ocupa. Para un mayor control se reclaman más agentes medioambientales para que lugares como este no acaben convirtiéndose en este otro. Hawa Touré es una activista africana que llegó a Fuerteventura en 2004 con su asociación sociocultural Dimbe. Está luchando ahora por los derechos de las mujeres mauritanas y de su propia cultura. Con ella nos adentramos en la cultura africana y en los afrodescendientes. Telas confeccionadas de forma artesanal que las mujeres usan en el día de su boda y cuadros que cuentan historias. Hawa nos cuenta la importancia de transmitir la cultura entre generaciones aunque se esté lejos de casa. Nosotras, madres inmigrantes, queremos enseñar a nuestras hijas que viven aquí un poco de nuestra cultura. Personas como Hawa trabajan desde Fuerteventura por crear una simbiosis entre culturas que permitan enriquecerse de cada una de ellas. Nosotros tenemos muchos recuerdos que queremos enseñar también a la población canaria, de juntar la cultura canaria con la cultura africana. Por otra parte, desde su asociación siguen luchando por erradicar la mutilación genital femenina, que se conmemora el 6 de febrero. El 6 de febrero, un día. Para nosotros, 6 de febrero es cada día. Es un día internacional de la mutilación genital femenina. Precisamente en esas fechas se celebrarán varios actos en contra de esta mala práctica. Son algunos de los 100 menores migrantes que desde 2020 han aprendido español gracias al proyecto Meraki, una iniciativa de voluntariado universitario. El objetivo principal es alfabetización y que las personas migrantes puedan integrarse en la sociedad, ¿no? El idioma es la primera herramienta para poder integrarse. Han dado salida a la amplia demanda de los centros de menores, ayudando así a que ellos puedan escribir un futuro mejor. Empiezan a trabajar y ya se cogen un alquiler, pueden ir a visitar a su familia, se crean vínculos con los jóvenes, pasan por aquí, nos comentan cómo ha ido evolucionando su situación. A veces incluso de forma curiosa vienen a invitarnos a su boda. Y es que muchos han sufrido el racismo en primera persona, por ello el proyecto también incide en la concienciación. Hemos hecho documentales contra los prejuicios y los estereotipos. También el año pasado hicimos como una campaña con guaguas municipales para visibilizar los logros que consiguen los jóvenes cuando les prestamos un poco de apoyo. Esa inestimable labor ha traspasado fronteras, incluso han quedado finalistas para optar a un premio económico a nivel nacional que les permita seguir prestando apoyo social. Se presentarán alrededor de 53 proyectos, creo, de voluntariado de todas las universidades, bueno, de muchas universidades españolas, y hemos sido seleccionados 20. Entonces son becas educativas, de alojamiento, con lo cual esa financiación viene estupenda. Una aportación para continuar con este ejemplo para toda la sociedad. El Cabildo de Gran Canaria recupera la memoria de 35 de sus trabajadores que fueron depurados por el franquismo. Tras una meticulosa investigación, han constatado que algunos de ellos y de ellas incluso fueron encarcelados o asesinados simplemente por sus ideas políticas. Nos adentramos en el archivo del Cabildo de Gran Canaria. Aquí, entre miles de documentos, hay 35 carpetas que atesoran parte de la memoria democrática de Canarias. Son los informes personales de trabajadores a los que el franquismo asesinó, encarceló o despidió por sus ideas políticas. A partir del 18 de julio del 36 se desata una furia represiva como no hay antecedentes en la historia del archipiélago. Los enfermeros, por ejemplo, lo tuvieron muy complicado y sus familias lo pasaron muy mal para poder sobrevivir.
porque estaban vetados. Es la primera institución canaria que hace este esfuerzo de reparación que continúa. Hemos encontrado ya a 9 familiares de este listado, pues necesitamos también encontrar al resto de familiares para incubar esos expedientes de rehabilitación, ese reconocimiento a que han sido víctimas del régimen franquista. La mayoría era personal sanitario. El caso más llamativo, 4 trabajadores del Hospital San Martín a los que se cree que acusaron falsamente como excusa para lanzarlos a la mar fea. Ahora, aunque el dolor es irreparable, su rehabilitación moral es posible. Bueno, vamos con una curiosidad que ojalá que no se cumpla. Seguro que muchos de ustedes están moviendo la historia mucho en redes sociales. Han oído hablar hoy del estudio de la Universidad de Pekín, en China, que está señalando que el núcleo, el interior de la Tierra, el corazón terrestre, ha reducido su velocidad y que incluso está girando o empieza a hacerlo en sentido contrario. Hemos preguntado por si acaso y científicos del IGN nos explican qué implica este descubrimiento. Mientras la Tierra gira, en su interior gira el núcleo, una esfera compuesta por hierro fundido a 5.000 kilómetros de profundidad. Gira un poquito más rápido que la Tierra, pero no lo hace a una velocidad constante. Sin embargo, según un estudio de la Universidad de Pekín, este movimiento ha disminuido. Lo que ven es que 2 terremotos que se producen en el mismo sitio y que se registran en el mismo sitio, a veces las ondas sísmicas tardan un tiempo diferente en llegar a la estación. Pero el núcleo no se ha frenado. El núcleo sigue girando. Lo que pasa es que hay un pequeño cambio en esa velocidad. Y los expertos avisan que no tenemos catástrofes a la vista. Porque este cambio apenas lo notaremos. Puede hacer que la duración del día disminuya un poquito. Estamos hablando de microsegundos. Algo que no vamos a notar y algo que pasa continuamente. La duración del día nunca es la misma. Además, desde hace décadas se conoce que el núcleo gira a una velocidad diferente, pero se desconocía que hay un ciclo en esta variación de 70 años. Para descubrirlo se analizaron 200 terremotos en un archipiélago cercano al Polo Sur. Bueno, eso es lo que pasa en el corazón de la Tierra, en la superficie, y aunque todavía es muy pronto, algunos almendros ya han empezado a brotar e incluso tímidamente a florecer. Este fin de semana ya, Valsequillo va a vivir su 50 aniversario disfrutando de la fiesta del almendro en flor. Poco queda ya para que estas flores se conviertan en miles y nos dejen las singulares estampas que nos deja febrero. Algunos de estos almendros ya centenarios se han convertido en historia de la isla de Gran Canaria, en donde se cifran en unos 200.000 árboles de este tipo. De hecho, hace décadas se exportaba la almendra a otros países como Inglaterra. Con su característico color, a la par entre el blanco y el rosado, anuncian también la llegada de las ya tradicionales fiestas del almendro en flor. Comenzaron en Tejeda en 1969 con un grupo de jóvenes. Te quedas, aunque sea en una ventana, mirando y diciendo, oye, qué bien lo están pasando todo el mundo, porque nosotros tuvimos una idea. Y 2 años más tarde, entre amigos, se repitió en esta otra localidad, en Teniguada, en Valsequillo. La fiesta del almendro en flor supone el rescate, porque ya está un poquito olvidado, de nuestras tradiciones, de nuestra gastronomía. Para reducir el colesterol, prevenir la diabetes o sencillamente para pasar un fin de semana diferente, este año el pueblo de Valsequillo celebra las bodas de oro de la fiesta del almendro en flor. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, en el sur de Gran Canaria, ya publica los requisitos de las carrozas para la gran cabalgata que está prevista para el sábado 18 de marzo y cuya temática son los ritmos latinos. Hay un máximo permitido de 100 carrozas que pueden inscribirse desde este lunes. Tienen de plazo hasta el viernes 3 de marzo. Desde el 6 de febrero hasta el 3 de marzo el plazo. Y los más creativos ven en los carnavales una oportunidad de oro para dejar volar la imaginación, y no solamente en cuanto al disfraz, al maquillaje. El maquillaje siempre es clave. Fundamental antes de empezar, siempre tenemos que hidratar la cara. El maquillaje es el complemento final que todo disfraz necesita. Tener una idea clara más o menos al principio, trazar las 4 líneas y luego empezar a pintar. Y estamos en carnavales. Además, estas fiestas nos permite llevar al límite nuestra creatividad e imaginación. Porque es diferente a lo que es mi trabajo. El tema de la fantasía, el recrear
personajes. Es una oportunidad para arriesgar donde se juega con los colores, las texturas y los acabados. En el caso de los grupos y reinas del carnaval, en muchas ocasiones son los propios diseñadores los que plasman en sus creaciones el maquillaje que necesitan para completar la fantasía. Siempre hay unas directrices, según pues tanto sea una murga, una comparsa o el diseñador, pues tiene una fantasía y dentro de esa fantasía pues entra el maquillaje. Para el escenario o para la calle, el maquillaje es la pieza clave que ayuda a completar el disfraz y a meterse en el personaje. El Teatro Pérez Galdós en la capital Gran Canaria abre sus puertas este fin de semana ya a Gris. La Banda Sinfónica Municipal de Las Palmas de Gran Canaria va a rendir homenaje a este clásico del cine musical. Las entradas ya están agotadas para las dos funciones del viernes 27, sábado 28 de enero, y sobre el escenario veremos bailarines, además de la banda, y cantantes canarios como Fasur o Samuel Guedes y Lucía Viera, entre otros, que van a dar vida pues a Dani, Suco, a Sandy y al resto de protagonistas. Es un concierto, pero este concierto va a contar la historia de amor. Pero no es un musical al uso en cuanto a la parte teatral, sino es más bien en lo musical, en la banda sinfónica, y esa parte teatral está, pero no tanto como en el musical original. Bueno, musical con esos arreglos del genial Germán Arias. En deportes, Armando Vallejo ya está por aquí. Hoy tenemos competición europea, Armando, en baloncesto y cumpleaños en singular el del entrenador del equipo amarillo. Sí, un año cumple García Pimienta en el banquillo de la Unión Deportiva Las Palmas. Un año feliz, se podría decir, aunque empezó de modo muy irregular, después subió como la espuma y ahora ya saben, lleva todo el curso entre la primera y segunda plaza la Unión Deportiva. Hoy hacemos ese balance. En el Tenerife, bueno, pese a ganar el pasado fin de semana, se sigue queriendo reforzar en este mercado de invierno. Le quedan 8 días y aún no ha firmado a ningún jugador. Vamos a repasar hoy qué tal le ha ido en los últimos mercados de invierno al conjunto blanquiazul. Y en baloncesto, el pasado fin de semana, triunfo del Gran Canaria y el Lenovo Tenerife en la Liga. El lunes, ayer saben, sorteo de Copa del Rey, ambos quedaron emparejados y hoy juegan ambos también competición europea. Todo un lujo, dos equipos canarios en ACB que están en 3 competiciones. Gracias, Armando. Enseguida los deportes, aquí lo dejamos, 20:30, próxima cita con informativos, 24 horas en redes sociales y en nuestra página web. Hasta mañana, tengan buena tarde.